Gloria al nombre del Señor. Bien, Dios nos ha hablado de manera especial a través de la serie Mi Experiencia con Dios. Recuerde que son 7 principios sobre los cuales alguien conoce, alguien descubre, hace y experimenta la voluntad de Dios y sus propósitos. Son principios que nos van a estar hablando continuamente. Son principios sobre los cuales se fundamenta nuestra relación con Dios y eso nos fortalece de manera especial. Esta semana veíamos la invitación de Dios y veíamos cómo Dios habla al hombre de muchas formas. A través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. El Señor habla a su iglesia. Pero también hay algunos elementos con los cuales Él habla. A través de las circunstancias, sean buenas o malas. A través de las señales que los hombres interpretamos. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo en este tiempo son señales de que Dios le está hablando al hombre muchas cosas. Pero también veíamos que Dios también habla en el silencio, aún en los silencios de Dios, cuando no parece que hay respuesta del cielo, Dios también está hablando, Dios también está transmitiendo algún mensaje. Y algo que impactó mi vida en estos días y creo conveniente en esta noche de fe y de milagros reflexionar es con respecto al esperar en Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo unas circunstancias muy adversas, pero la Biblia nos habla de esperar en Dios y veíamos la necesidad de aprender a esperar en el Señor, de aprender a interpretar los momentos de Dios. Y algo que me impactó y que quiero tomar de paralelo en esta noche es la historia de Marta, María y Lázaro. Cuando él enfermó y ellas mandaron a avisar a Jesús, pero Jesús no vino, sino que demoró 2 días más hasta que Lázaro murió. Pero cuando Jesús llegó a donde ellas, ya Lázaro estaba sepultado y hacía 4 días estaba allí. Inclusive la Biblia dice que Marta le dijo: Señor, hiede ya. Pareciera que Jesús llegó tarde, pareciera que estas mujeres su fe no esperó, su fe de una u otra manera sufrió una crisis. Dentro de la interpretación de ellas, Jesús no las atendió, Jesús llegó tarde y era irreversible la muerte de Lázaro. Estaban frente a un imposible. Y quiero tomar esta historia de paralelo para la palabra que Dios puso en mi corazón hoy, porque creo que Dios nos está enseñando a enfrentar situaciones difíciles. Dios nos está enseñando a atravesar situaciones adversas. Y en esta hora quiero invitarte a leer la escritura. Vayamos al libro de Miqueas capítulo 7 y vamos a ver el versículo 7. Ahí en la Reina Valera quiero leer Miqueas 7:7. Dice así: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Quiero que volvamos a leer el mismo pasaje. Dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. En esta noche yo quiero compartir contigo 7 declaraciones que creo que son fundamentales en la vida de alguien y que Miqueas lo condensó en 2 versículos de la Biblia. En unas pocas palabras el profeta dice muchísimo de su fe, dice muchísimo de lo que está viviendo, dice muchísimo de lo que está experimentando, pero también nos enseña de una manera tremenda. Así que la escritura aquí dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Pero quiero compartir este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Perdón, en la versión de las Américas. Quiero compartir este versículo. Dice así: Pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá.
Gloria al nombre de Jesús. Así de que aquí vamos a empezar a desglosar lo que Miqueas empieza a manifestar y que queda escrito como palabra de Dios para nosotros. En primer lugar, la primera declaración que quiero resaltar de Miqueas es: pero yo, dice la escritura, pero yo. ¿Sabe? Miqueas estaba viviendo un tiempo de crisis moral de Israel. La crisis en aquel entonces no era el coronavirus, no era la pandemia. La crisis de aquel entonces era la crisis moral, la idolatría, la decadencia del pueblo de Israel. Y Dios había establecido un juicio para este pueblo y había ya declarado que vendría cautiverio por su rebeldía, por su necedad y su terquedad. Miqueas está profetizándole a un pueblo que va a ser reprendido por Dios, pero que no quieren escuchar, que son necios, que son duros de corazón, que no quieren atender a Dios, que han levantado una serie de ídolos y han dado la espalda al Señor. Ese es el medio, ese es el tiempo que está viviendo Miqueas. Un pueblo en decadencia, un pueblo en crisis. Por eso él dice, pero yo. Así de que a veces los hijos de Dios, a veces los siervos del Señor, tenemos que también tomar una decisión en la vida. Y no importa lo que haga mi familiar, no importa lo que haga mi vecino, no importa lo que haga el mundo que me rodea, pero yo. Es decir, debe haber una decisión personal en medio de las crisis. Debe haber una decisión individual en medio de las situaciones que estamos viviendo. Y el profeta dice, pero yo. Significa de que se está excluyendo del mundo que lo rodea, se está excluyendo de la gente que está alrededor de él, y dice, no importa las decisiones de los demás, mi decisión es distinta. Mi decisión marca una diferencia. Y en esta noche yo te pregunto, ¿cuál es tu decisión frente a lo que estamos viviendo? Si tú también en esta noche dices, todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está ocurriendo con esta pandemia, toda la crisis moral que estamos viendo, todo lo que vemos noticias, todas las situaciones, los pronósticos que estamos escuchando, la pregunta es, ¿cuál es tu decisión? Porque en esta noche yo te invito a que tú y yo tomemos la misma decisión que tomó Miqueas. No importa lo que suceda a mi alrededor, pero yo tomo una decisión en el nombre de Jesús. Y la decisión que tomó Miqueas es, pondré mis ojos en el Señor. Entonces, la primera declaración es, no sé los demás, pero yo tomo una decisión personal. Y la decisión que tomó Miqueas fue, pondré mis ojos en el Señor. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está la mirada de muchas personas en esta noche? Algunos están esperando que se abra su empresa, su negocio, su trabajo, y está puesta la mirada en el presidente, está puesta la mirada en la vacuna, está puesta la mirada en las circunstancias que le rodean. Pero ¿dónde está puesta tu mirada? Y si está puesta en el Señor, que realmente refleje tu vida, tus acciones, tu hablar, que tu mirada está puesta en el Señor, que tu mirada está puesta en Cristo, que tu mirada está puesta en el Señor. Y dice la escritura, entonces esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Pero yo quiero hacer énfasis en poner los ojos en Jesús. La Biblia no es la única parte, Miqueas no es el primero ni el único que declara que nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. En estos tiempos, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Así como Pedro en las aguas, caminando en medio de las aguas y los vientos contrarios, tenía que permanecer viendo a Jesús. Su mirada tenía que estar puesta en el Señor, pero la quitó y la puso en los vientos contrarios y comenzó a hundirse. Y en el texto paralelo que le estaba contando al comienzo, pensando en Marta y María, su mirada estuvo puesta en Jesús, pero cuando Jesús no vino, cuando ellas esperaban, quizás su mirada ya no estaba puesta en Él. Y cuando Él llegó, ya ellas no tenían expectativa, ya ellas no tenían fe. Hebreos capítulo 11 habla de todos los hombres de la fe. Comienza diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y todo el capítulo habla de los héroes de la fe, de la gente que experimentó una fe y la voluntad y la gloria del Señor.
Pero cuando llega al capítulo 12, quiero que me acompañe a leer Hebreos capítulo 12. Dice así la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el pecado que nos asedia. Y escuche lo que dice aquí. Escuche lo que dice aquí. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note este resalto. Corramos con paciencia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Escuche bien lo que la Escritura dice. Corramos con paciencia. Corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. La vida cristiana no es la carrera contra el COVID. La vida cristiana no es la carrera contra las cosas que tú estés viviendo o necesitando. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros ni de 500 metros. La vida cristiana es una maratón. La vida cristiana es una maratón de resistencia. Es un camino largo que no solo se fija en estos meses de pandemia. Y no es que cuando salgamos de la pandemia llegamos a la meta. La vida cristiana incluye más. La vida cristiana va más allá que esta pandemia, y por eso yo quiero exhortar y llamar a la iglesia que tu mirada se levante y empieces a mirar la vida por encima de la crisis, por encima de la pandemia, por encima del COVID. Empieces a ver tu relación con Dios por encima de todas esas cosas. Empieces a identificar el llamado y el propósito de Dios que tiene contigo, independiente de las circunstancias que nos rodean. Entonces tu mirada tiene que estar puesta en Jesús, correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante en el nombre del Señor. Y dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La Biblia dice que Él es el autor. La Biblia dice que Él es el consumador. ¿Qué significa? Que Él es el que provoca la fe y Él es el que cumple la fe. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Siempre he puesto ejemplos de cómo la palabra de alguien inspira confianza o no, según el que la dice. Vamos a poner un ejemplo en este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué pasa si sale un científico de los más reconocidos y más populares y dice: encontré la vacuna? Yo pienso que todo el mundo se activaría una fe, una confianza en lo que ese hombre está diciendo. Pero ¿qué sucede si entrevistan por ahí a un agorero, a uno de esos que preparan menjurjes, a uno de esos por allá de la selva, a una persona empírica que no es estudiada, que no goza de reputación, y esa persona también sale diciendo: encontré la cura? No va a generar la misma confianza, porque puede ser las mismas palabras, pero el que la dice marca la diferencia. Cuando la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, es porque Él ha prometido, y todo lo que ha dicho se va a cumplir, porque reposa en el poder y la gloria de lo que Dios dijo. Es decir, nuestras promesas, nuestra expectativa de esta carrera de la fe no reposa en nosotros mismos, no reposa en las circunstancias que nos rodean. La expectativa de esta carrera que tú y yo estamos corriendo en fe reposa en las palabras que Cristo nos dijo, y nuestra victoria descansa en lo que Él prometió, en su poder y en su gloria, no en nosotros mismos. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hay un pasaje que dice ahí: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. A mí, le voy a ser sincero, me cuesta entenderlo en la Reina Valera, quizá por la terminología o en el orden que dieron las palabras, pero quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice: debido al gozo
que le esperaba. La Reina Valera dice el gozo que tenía por delante. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Por qué está escrito esto? Para impulsar y motivar la vida de los creyentes. ¿Por qué está escrito esto? Para motivar, porque si tú miras los textos que siguen y puedes revisarlo con más tiempo en casa, te darás cuenta que lo que Dios está tratando es de animar a los hijos de Dios a correr con paciencia, a tener su mirada puesta en Jesús, a mirarlo solamente a Él. Y cuando está haciendo esta declaración, dice, y pone de ejemplo a Cristo, y dice, debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz. Es decir, el Señor es nuestro modelo, que aunque tuvo que ir a la cruz, aunque era sufrimiento, era vergüenza, era humillación, siendo el Hijo de Dios, lo soportó porque había un propósito grande: la salvación de todos sus hijos, la salvación de todas las personas. Entonces déjame decirte que para el Señor fue más importante salvar a la gente que sufrir los azotes, salvar a las personas que sufrir los clavos atravesando sus manos y sus pies. Fue gozo ir a la cruz para Él, porque Él no vio el sufrimiento, Él vio los beneficios que traería la redención en la cruz del Calvario. Y lo que el Señor nos está poniendo en esta hora como ejemplo es de que tú y yo debemos seguirlo a Él, y no importa lo que tengamos que atravesar, al final vale la pena atravesarlo. Al final vale la atravesarlo cuando somos fieles a Él, cuando hemos permanecido fieles al Señor. Entonces, volviendo a la declaración de Miqueas entonces dice, yo no sé los demás, pero yo he puesto mis ojos en el Señor, en el Dios de mi salvación. Y escuche lo que dice aquí: en Él esperaré. Y este es el llamado que hago en esta hora. Espera en Dios con la misma expectativa que espera Miqueas. Esperaré, y dice, Él me oirá. Entonces mira estas 4 declaraciones que hay en este solo versículo. Yo, no sé los demás, yo. Dile al que está a tu lado, no sé tú, pero yo. No sé tú, pero yo. Pondré mis ojos en el Dios de mi salvación. 3, esperaré. Es decir, yo no me voy a precipitar, yo no me voy a desesperar, yo no me voy a angustiar, yo no me voy a debilitar, yo no voy a hacer nada de eso. Yo voy a esperar. Que no te pase lo de Marta y María, que porque Jesús no llegó a tiempo, que porque Jesús no llegó dentro de su tiempo, más bien, que porque Jesús no respondió cuando ellas pidieron, que porque Jesús no vino cuando ellas le dijeron. Perdieron su fe, perdieron su expectativa, y cuando Él llegó, lo único que tuvieron fue palabras de reclamo, palabras de decepción y palabras de decirle, ya para qué si hiede ya. Por eso Jesús les tiene que decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y luego le dice, Marta, quita la piedra, y ella es donde le dice, Señor, ya hiede. Pero Jesús le ha dicho, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces Marta quitó la mirada de Jesús, dejó de esperar en Jesús, dejó de esperar en Él. No nos adelantemos todavía. Escuche bien lo que dice la Escritura. Dice la palabra que Marta reclamó a Jesús y diciendo, hiede ya. Y Jesús tiene que decirle, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces la esencia para ver la gloria de Dios continuamente en nuestra vida es mantener la fe. Y para mantener la fe viva y fresca, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, autor y consumador de ella. Amén. Ahora, esperaré. Esperar no es fácil. En estos días hemos tenido que hacer filas más de lo normal. Esperar no es fácil. Tenemos que esperar. Y en ese esperar hay gente que erra. En ese esperar hay gente que se debilita. En ese esperar hay gente que se cansa, flaquea, cae.
En ese esperar, gente pierde la fe. Pero en esta noche yo te digo, haz lo que hizo Miqueas. Toma una decisión tú. Toma una decisión individual, personal, y dile: Señor, yo pondré mis ojos en el Dios de mi salvación, en el Cristo de la gloria, en el Cristo eterno, y voy a esperar y Él me oirá, dice la Escritura. Él vendrá y me salvará. Él me oirá. Tus oraciones son escuchadas. Tus oraciones son escuchadas. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, quiero invitarte a leer lo que dice el versículo 8. Versículo 8, dice la Escritura de Miqueas capítulo 7, versículo 8. Mira lo que dice: no te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Mira 4 declaraciones en el primer texto. Yo pondré mis ojos en el Dios de mi salvación, esperaré y Él me oirá. Pero ahí no termina Miqueas. Dice: no te alegres, enemiga mía. Pero este texto, en otra versión, dice: no se alegren mis enemigos. Y si lo vamos a contextualizar en este tiempo, tenemos que decirle: diablo, no te alegres. Demonios, no se alegren. Reino de las tinieblas, no se pongan feliz de la pandemia, de lo que está pasando en la vida de muchas familias, en muchas vidas, en muchas naciones. No se alegre del caos que está provocando esta pandemia. Que tu enemigo no se alegre. ¿Por qué no se puede alegrar el diablo? ¿Por qué no se puede alegrar los enemigos de la fe? ¿Sabe por qué? Porque Miqueas acaba de declararlo en esta hora. Dice: porque aunque caí, porque aunque estoy en una situación difícil, porque aunque caiga, escuche bien, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Entonces, quiero que miremos el texto que estamos leyendo. Dice: no te alegres de mí, enemiga mía. O no te alegres de mí, enemigos de la fe. O no te alegres de mí, diablo. No te alegres de mi infierno. Porque aunque estemos pasando esta situación difícil, aunque la fe de muchos esté caída, aunque muchos estén pasando situación adversa, porque en este tiempo hay gente caída espiritualmente, gente caída económicamente, gente caída emocionalmente. Pero en esta noche tienes que levantarte y decirle: no le voy a dar el gusto al diablo. Amén. No le voy a dar el gusto a la pandemia. No le voy a dar gusto a las crisis y el caos que el diablo quiere provocar. En esta hora me levantaré. Aunque he caído, me levantaré en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque he puesto mi mirada en los ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque he puesto mi confianza en el Rey de Gloria. Entonces me puedo levantar en el nombre de Jesús. Y aunque more en tinieblas, y aunque more en medio de una pandemia, y aunque more en un pronóstico negativo, aunque more en todo lo que estamos viviendo, aunque estemos viviendo eso, no importa, porque la Escritura dice en otro texto: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que como iglesia, estas circunstancias que nos están rodeando pueden ser lo más oscuras y tenebrosas. Lo que oímos, la corrupción en los gobiernos. La gente está hablando de un negocio que hay detrás de esta pandemia. Han hecho un negocio de la pandemia. Han hecho un negocio con los muertos, al parecer. Todo lo que se está moviendo detrás de los gobiernos. Hoy le decía a un hermano: es innegable la pandemia, es innegable lo que se está viviendo. Los muertos son innegables. Pero también es innegable que se están moviendo cosas oscuras, tenebrosas, detrás de los poderes políticos. Y que el diablo está haciendo muchas cosas con todo esto. Pero en esta noche tú te puedes levantar como Miqueas y decir: aunque yo more en tinieblas, el Señor será mi luz. Aunque yo more en tinieblas,
el Señor será mi luz. Dele esa gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en esta noche yo te quiero invitar a que tú tomes estas 7 declaraciones que dijo Miqueas. Yo pondré mis ojos en el Dios de mi salvación, esperaré y Él me oirá. Y dice, me levantaré, así que no se alegre porque me levantaré. Aunque caiga me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. 7 declaraciones de fe que creo que marcan nuestra vida hoy. Pero yo te invito a que esperes en el Señor. Que no te pase lo de Marta y María, que perdieron la fe por no esperar. El Señor tenía un plan más maravilloso. El Dios de la salvación vino a ellas y les dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese Rey del cielo se paró frente a esa tumba y le dio la orden a un cuerpo descompuesto de hace 4 días, quizá con gusanos, quizás totalmente descompuesto y destruido, pero el que le dio y le habló a ese cuerpo fue el creador del cielo y de la tierra. El que le habló a Lázaro y le dijo: levántate y sal fuera, es el mismo que te dice en esta noche que te levantes, porque Él es el Dios de tu salvación. Que te levantes en medio de las tinieblas, porque Él es tu luz. Que te levantes porque Él ha dado palabra y Él es el autor y consumador de la fe, y nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, y nunca seremos desilusionados ni decepcionados en esta carrera que estamos corriendo con paciencia, la carrera de la fe. Que no esperes en los gobiernos, que no esperes de los científicos, espera en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en Él está nuestra victoria. Gloria al nombre de Jesús.